Amigos, bienvenidos una vez más a Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Nos encontramos con un gran gozo y con gran alegría, como lo hacemos semana a semana, para compartir las razones de nuestra fe, para compartir las razones que tenemos de estar orgullosos de ser católicos y pertenecer a la única y verdadera iglesia que Cristo nuestro Señor fundó. Mi nombre es Rafael Enrique Piña Valdés y transmitimos aquí desde los estudios de María Visión. Y saludamos amablemente para nuestros amigos de Estados Unidos, toda la República Mexicana, Centro, Sudamérica y más allá de este bello continente donde por la magia y bondad de la tecnología esta bendita señal pueda alcanzar. Les damos la más cordial bienvenida y también agradecemos a todos ustedes que mediante sus oraciones, sacrificios y donativos hacen posible que esta señal siga saliendo día tras día, minuto a minuto, con la palabra del Señor, con el Santísimo Sacramento, con la transmisión de la Sagrada Eucaristía, para bien de las almas, salvación de muchas de ellas y la mayor gloria de Dios. El día de hoy, sin más preámbulo, les anuncio que continuaremos con el tema que dábamos la semana pasada. La semana pasada teníamos la primera parte, yo les había dicho, de un tema muy polémico, de demasiada controversia. Una enseñanza de la Iglesia que yo les decía, a mi juicio particular, es de las más ignoradas de todo el campo de la moral católica. Esta enseñanza es la de los anticonceptivos, que yo les decía, no es una enseñanza de un gran no, sino que esta enseñanza trae en sí, válgame la redundancia, un gran sí de fondo. El gran sí, y ese es el sí al amor, el sí a la vida, el sí a la plenitud de la unión verdadera entre un hombre y una mujer. Ese es el tema que tratamos de hoy. Anticonceptivos, ¿por qué no? Segunda parte. En el capítulo anterior, si le quisiéramos llamar así, habíamos visto algunas de las razones bíblicas que existían para esta enseñanza de la Iglesia. Hablamos en particular de Génesis 38, la situación de Onán, hijo de Judá, que habiendo quedado su cuñada viuda, pues el hermano de Onán había muerto, él se veía obligado, como parte de la ley del levirato, a cumplir, así nos dice el Génesis, y darle descendencia a su hermano, uniéndose a su cuñada. Sin embargo, Onán hace este acto, se une a su cuñada, pero nos narra Génesis 38 que practica lo que se conoce como coitus interruptus, y esto es visto como algo malo ante los ojos de Dios, y el Señor lo castiga con la muerte. Habíamos visto que esta muerte no era únicamente por romper la ley del levirato, pues Deuteronomio nos daba las previsiones que se tenían que llevar a cabo en caso de que alguien rompiera esta ley. Y habíamos visto que el mismo Génesis 38 nos presentaba tres casos, tres personas, Judá, Onán y Selá, que habían roto esta misma ley. Entonces no quedaría dentro de la justicia de un Dios que es toda sabiduría, castigar con la muerte solamente a una de tres personas que han cometido el mismo crimen. Es de ahí que concluíamos que ante los ojos del Señor, Onán tenía que haber hecho algo muchísimo más grave que únicamente romper la ley del levirato. ¿Qué era esto? Estaba rompiendo la ley natural. La ley natural prevista por Dios para la unión conyugal entre los esposos. Unión que siempre debe estar abierta a la vida, porque Dios así lo ha querido, que en esta unión de hombre y mujer unidos en matrimonio exista por lo menos la posibilidad, la apertura de esa vida. No que en cada unión se vaya a generar una nueva vida. Esto no sucede así. Lo sabemos por la experiencia propia, por la biología, por la misma por la misma fisiología de nuestro cuerpo. Sabemos que no sucede así, pero Dios quiere, es su deseo, que al menos estemos abiertos a esa posibilidad. Bien, eso es algo de lo que veíamos en el programa anterior. ¿Qué vamos a ver hoy en la segunda parte? En la segunda parte de este programa, a lo largo de los bloques que el Señor esperemos nos conceda compartir juntos, estaremos analizando un poco acerca de esos pasajes de Génesis 1 donde se habla que nosotros, los seres humanos, hemos sido constituidos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué implica esta imagen y semejanza en el contexto de esta plática de la sexualidad humana, en particular acerca de la mentalidad anticonceptiva? ¿Qué implicaciones tiene? Hablaremos también acerca de Efesios capítulo 5, la relación que viene descrita ahí por San Pablo entre Cristo y su iglesia, que Pablo a su vez la da como
la relaciona, digamos, a esta misma enseñanza de Génesis 1, qué relación hay también ahí, qué enseñanza podemos nosotros sacar para este tema, y veremos también algunos de los mitos, esos mitos que circulan por el mundo de los medios de comunicación, por el mundo popular, por así llamarle, acerca de esta enseñanza tan impopular de la iglesia, ¿Qué mitos vamos a tocar en particular? Perdón. El mito de la sobrepoblación, que es un mito que se utiliza mucho para atacar esta enseñanza de la iglesia, y también hablaremos un poco acerca del mito de las enfermedades de transmisión sexual. Ojo, no estoy diciendo que las enfermedades de transmisión sexual no existan. Estoy diciendo que el enfoque que se le da al uso de los anticonceptivos, de forma particular los preservativos, para tratar de resolver esta pandemia mundial como son las enfermedades de transmisión sexual, no es un enfoque correcto. No es un enfoque ni siquiera que esté de acuerdo con el sentido común. Vamos a ver entonces qué argumentos tenemos los católicos para defender de estos dos mitos que existen por ahí. También estaremos viendo una conexión en los siguientes bloques acerca de Eucaristía y matrimonio. Los dos son un acto de renovación de la alianza, entonces vamos a estar adentrándonos un poco en esto, explicando las similitudes que existen entre recibir adecuadamente la Eucaristía y participar adecuadamente del acto matrimonial entre los esposos. ¿Qué similitudes hay? ¿Qué enseñanza también podemos sacar al respecto? Y por último, estaremos viendo a manera de conclusión algunos aspectos de sentido común, algunos aspectos que puedan orientar nuestra reflexión al respecto. Sin tener más que añadir, les he dicho cuál será la temática del programa. Los invito a que se queden con nosotros, que tengan su Biblia a la mano, que tengan por ahí tal vez algo si quieren tomar algunas referencias, porque estaremos mencionando el nombre de algunos documentos de la iglesia y también estaremos proporcionando algunos datos como números de teléfono o páginas de internet en los cuales ustedes podrán consultar más información al respecto. Les recuerdo que nosotros aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, tenemos un correo electrónico que es apologética@mariavision.com. Allí, apologética@mariavision.com, donde ustedes se pueden comunicar con nosotros, escribirnos sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias para futuros programas. Y aprovecho también para agradecer a todos ustedes que se toman la molestia semana a semana de hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones mediante el correo electrónico. En especial aquellos que nos han escrito ahora durante el transcurso de esta semana al respecto de este tema que tratamos la primera parte hace 8 días, que era exactamente los anticonceptivos. Fueron unos mails realmente muy, muy interesantes. Yo me puedo dar cuenta qué tanto impacto está teniendo en ustedes, en nuestro amable público, cada tema, por los comentarios que recibo en las llamadas telefónicas o en los correos electrónicos. Lo sé más o menos por experiencia que cuando el tema es un tema fuerte, que a muchos de nosotros nos causa un conflicto, las llamadas son menos y los emails suben de tono, pero eso es algo normal. Entonces vamos a ir a un corte, aparecerán los teléfonos en su pantalla para que se comuniquen con nosotros, los invito a que nos llamen, regresamos inmediatamente ya con esta segunda parte del tema anticonceptivos, ¿por qué no? Regresamos, qué bueno que se quedaron con nosotros para esta segunda parte de anticonceptivos, ¿por qué no? Al respecto de este tema me gustaría iniciar con una cita de la encíclica Humane Vitae, de la cual hablamos la semana anterior, la parte número 1 de este programa. Voy a citar el párrafo 10. El Papa Pablo VI nos dice aún en esta encíclica lo siguiente: el ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismos, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. En la misión de transmitir la vida, los esposos no quedan, por tanto, libres para proceder arbitrariamente, como si ellos pudiesen determinar de manera completamente autónoma los caminos lícitos a seguir, sino, y aquí es donde quiero que pongamos más énfasis y mayor atención, sino que deben conformar su conducta a la intención creadora de Dios,
manifestada en la misma naturaleza del matrimonio y de sus actos, y constantemente enseñada por la Iglesia. Humane Vitae número 10. Voy a repetir este último párrafo. Sino que deben, está hablando de los esposos al momento de decidir cómo van a ejercer esta sexualidad en el matrimonio. Sino que deben conformar su conducta a la intención creadora de Dios, manifestada en la misma naturaleza del matrimonio y de sus actos, y constantemente enseñada por la Iglesia. Esto es Humane Vitae número 10. Deben conformar sus actos a la intención creadora de Dios. Y aquí es donde yo te decía que quisiera que fuéramos al Génesis, capítulo 1, al primer libro de la Biblia. Hace algunas semanas estoy teniendo el placer y privilegio de enseñar un curso de Historia de la Salvación a algunos de mis compañeros. Y hacíamos énfasis entre todos nosotros cómo es realmente asombroso, porque no hay otra palabra, es realmente asombroso darnos cuenta que desde las primeras páginas de la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia, Dios ya nos presenta su plan de amor para la humanidad. Y que ese plan de amor para la humanidad va innegablemente unido al matrimonio entre varón y mujer. Esto está desde el capítulo 1, el primer capítulo de toda la Sagrada Escritura. Vamos a leer particularmente Génesis 1, 27. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Palabra de Dios. Esto es Génesis 1, 27 y 28. Creó Dios al ser humano a imagen suya. Y continúa aclarándonos cómo es esta imagen. A imagen de Dios lo creó. Hace un énfasis, un juego ahí literario, para hacer énfasis en esta imagen de Dios. Inmediatamente después de hacer este énfasis, ¿qué nos dice? Macho y hembra los creó. Y aquí ya nos empieza a dar una pista. El hombre y la mujer unidos en matrimonio, crean esa perfecta imagen de Dios. Esa perfecta imagen de Dios. No es casualidad que inmediatamente después de este versículo que habla que hemos sido creados hombre y mujer a imagen de Dios, el versículo que sigue inmediatamente, el versículo 28, diga: y los bendijo Dios con estas palabras. Dios pronuncia una bendición sobre el hombre y la mujer. Y los bendijo Dios. ¿Y cuál es esta primer bendición que encontramos en la historia de la salvación, en las palabras de la Biblia? Sean fecundos y multiplíquense. Mucha gente ve esto como un mandato obsoleto. Pero más que un mandato, es una bendición. Vamos, la fertilidad, la capacidad de poder tener hijos es una bendición. En tu familia piensa, si tú tienes 1 o 5 hijos o 10, no sé, dime sin cuál de ellos podrías imaginarte tu vida. No he conocido ningún matrimonio que habiendo tenido 7 hijos diga: hoy, ojalá no hubiéramos tenido el 7º. O que habiendo tenido 4 hijos diga: ojalá no hubiéramos tenido el 4º, fue demasiado, fue una carga. No, al contrario. Tú ves que las familias tengan 1, 2, 3, 4 o 10 hijos, sienten un gran amor y se sienten bendecidos realmente por cada uno de los hijos que Dios les ha otorgado. Es una bendición desde el primer capítulo de la Biblia. ¿Y por qué hago énfasis en lo de la imagen de Dios? ¿Qué es Dios? Bueno, dirá alguien, Dios es un ser divino, de carácter personal. Bueno, añadiríamos, no, Dios no es un ser de carácter personal, es un ser de carácter tripersonal. ¿Sí? Nuestro Dios no es un Dios personal, es un Dios tripersonal. ¿A qué me refiero? Porque nuestro Dios está conformado por 3 personas distintas en una misma naturaleza, en un solo ser, en un solo Dios.
Este es el dogma de la Santísima Trinidad, compartido por todo aquel que se quiera llamar a sí mismo cristiano, sea católico o no. En eso estamos todos de acuerdo, bendito sea el Señor. Un Dios que son tres personas distintas en un solo ser. ¿Y qué tenemos ahí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos dicen los teólogos que el Padre ama infinitamente y eternamente al Hijo. Y se da todo lo que tiene el Padre a su Hijo. Y que el Hijo a su vez ama infinita y eternamente al Padre. Y que para responder a ese amor, Él también hace un acto de donación total al Padre. Y que esta comunión, esta unión común entre el Padre y el Hijo es tan intensa, es tan real, es tan perfecta esta donación mutua, que esta comunión entre dos personas genera una tercera persona, el Espíritu Santo. El amor del Padre y del Hijo. Nosotros en el credo cada domingo decimos, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo vendría a ser, si pudiéramos usar esta analogía, ese vínculo de amor que brota de la perfecta comunión del Padre y del Hijo, ese acto de donación total, sin guardar nada para sí. El Padre da todo lo que tiene al Hijo, el Hijo regresa todo lo que tiene al Padre. Y esto genera una tercera persona desde toda la eternidad. Este es el misterio de la Trinidad. Y es también el misterio al que estamos llamados nosotros, los seres humanos, en el matrimonio. El hombre se entrega totalmente, hace una donación total de sí mismo a su esposa, sin guardar nada, sin poner ningún obstáculo, sin reservas. Y la mujer lo mismo, recibe ese amor completa e íntegramente. Recibe todo el ser de su esposo y a su vez ella, ¿qué hace? Una donación total de su persona al hombre. Total, sin reservas, sin guardar nada para sí, sin quedar con nada para ella, sin poner ninguna barrera. Y entonces, ¿cómo vemos esta imagen a la que estamos llamados a hacer esta imagen de Dios en la unión de hombre y mujer? Porque esta comunión entre hombre y mujer, sin barreras, una donación total, es tan real que vienen los hijos, una tercera persona. Y encontramos entonces que ya son tres personas que son uno. Génesis 2 también nos dice, ya no serán dos, sino serán uno. Y cuando tienen un hijo producto de esos dos, se vuelven uno los tres. Y esa es la familia. Esa es la imagen de Dios que estamos llamados a representar en el matrimonio. En el matrimonio es cuando los seres humanos más y mejor vivimos esta realidad de ser imagen de Dios. Ojo, no estoy hablando de que la vida consagrada, no. Estamos hablando para propósitos de este tema de hoy. Hombre y mujer en perfecta comunión, sin ninguna barrera, dándose completamente el uno al otro, generan una nueva persona producto del amor, a imagen y semejanza de Dios. Vamos a hacer un corte. Les recuerdo que tenemos teléfonos a su disposición. Pueden hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas para este tema del día de hoy. Anticonceptivos, ¿por qué no? Segunda parte. Regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros, hermanos y amigos. Estamos hablando acerca de los anticonceptivos otra vez. Es la segunda parte de este tema tan controversial, de esta enseñanza tan poco popular, tan poco aceptada y tan poco vivida por los cristianos del mundo en esta actualidad nuestra que nos ha tocado vivir. Yo, conforme más conozco parejas casadas, más me convenzo de que esta es una enseñanza que no ha sido proclamada lo suficiente, ni con la suficiente claridad, y que por lo tanto su verdad y su belleza intrínseca no ha sido apreciada por los matrimonios y por lo tanto no se vive. Vamos, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes, hermanos en casa,
escuchar en una homilía a un sacerdote proclamar la belleza del matrimonio cristiano y que por lo tanto el uso de anticonceptivos dentro del matrimonio es un pecado grave. Pocas veces, ¿no? ¿Por qué? No sé por qué. Ahora, voy a decir algo que tiene que aclarar las cosas. Sí existen muchos sacerdotes que son fieles a la enseñanza de la iglesia. Muchísimos. Ahora, que tal vez a mí no me ha tocado escucharlos mucho, pues sí, también yo voy a misa a pocos lugares, ¿no? Pero platicando con personas de otros lados, compartiendo experiencias, es que nos damos cuenta que esta es una verdad que necesita urgentemente ser proclamada al mundo y que no lo está haciendo. Vamos a continuar. Ahora, en nuestra reflexión vayamos ahora a la carta de Pablo a los Efesios. Carta de San Pablo a los Efesios, en particular vamos a leer algunos fragmentos del capítulo 5. Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 28, 30 en adelante. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Palabra de Dios. Efesios 5, versículos 31 y 32. Pablo aquí hace una cita de Génesis 2, 24, donde se nos narra el primer matrimonio de la historia, aquel entre Adán y Eva. Matrimonio instituido por Dios. Y Pablo saca una comparación que nos ilustra muchísimo. Dice la nota correspondiente en la Biblia de Jerusalén al respecto de estos versículos, que en el texto del Génesis, Pablo descubre una prefiguración profética de la unión de Cristo y de la iglesia. Misterio largo tiempo oculto y ahora manifestado, al igual que el misterio de la salvación de los gentiles. ¿Qué nos está enseñando Pablo aquí, ahora que estamos en el año paulino? Pues que la unión entre un hombre y una mujer debe significar para el mundo, debe darle a conocer al mundo la naturaleza de la unión entre Cristo y su iglesia. Es un tema el cual ya tratamos más a profundidad cuando vimos el tema del matrimonio indisoluble. Lo volvemos a tomar ahora para este tema de los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque hay una clara relación entre el matrimonio y la iglesia. Para empezar, los dos son instituciones de Dios. El matrimonio Dios lo creó para el bien de los hombres. La iglesia también Dios la creó, Mateo 16, 18, para el bien de los hombres. Ahora, aquí nos dice, la unión de Cristo y su iglesia, la unión del hombre y la mujer. ¿Cómo es la unión? Vamos a reflexionar sobre esto. ¿Cómo es la unión entre Cristo y su iglesia? La unión entre Cristo y su iglesia, para empezar, está llamada a hacer de la iglesia santa. Es decir, tiene como fruto santidad, tiene frutos de santidad. En el matrimonio, hombre y mujer se unen precisamente para eso también. Ese es uno de los fines del matrimonio, alcanzar la santidad, ir al cielo juntos. Pablo nos dice en el capítulo 5 a los Efesios que los maridos deben estar dispuestos a dar su vida por sus mujeres para santificarlas, como Cristo entregó su vida para santificar a la iglesia. Los hombres estamos llamados a hacer sacrificios con tal de santificar a nuestras mujeres. Díganme, aquellas parejas que sean fieles a la enseñanza de la iglesia, que no es un sacrificio verdadero tener ciertos periodos de abstinencia, pero lo hacemos para la mayor gloria de Dios. Y al final de cuentas, para alcanzar un fin mayor, un fin mejor, la santidad. Ahora, otra comparación más. La unión entre Cristo y su iglesia, además de proporcionar y dar frutos de santidad, siempre es una unión fructífera. Tal vez suene un poco redundante, pero pongamos atención. La unión entre Cristo y la iglesia siempre está abierta a la vida. La iglesia que está viva por la acción de Cristo continuamente está dando vida mediante el bautismo, mediante la confirmación, mediante la confesión,
pero sobre todo mediante la presencia real del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que se nos hace presente en el momento de la consagración en la Santa Misa. La unión entre Cristo y la Iglesia da vida, siempre da fruto, nunca está cerrada a la posibilidad de generar nueva vida. Asimismo, debe ser la unión entre un hombre y una mujer en el santo matrimonio. Siempre debe estar abierta a la vida, a generar vida, a dar frutos. Ahora, Dios en su infinita sabiduría ha provisto que nuestra naturaleza sea diseñada de tal forma que no siempre esta unión entre hombre y mujer vaya a dar un fruto físico, si le queremos llamar así. Sin embargo, la unión, ojo con lo que voy a decir, la unión de un esposo con su esposa en el acto sexual del matrimonio, cuando éste está abierto a la vida, aunque no resulte en una vida biológica, en un nuevo ser humano, siempre generará vida espiritual para los esposos y para el mundo entero. Así de grande es el misterio del amor cristiano. Así de grande es el misterio del amor cristiano, que cuando dos esposos se unen en ese acto que Dios ha diseñado para ellos y exclusivamente para ellos, gracias están fluyendo de ellos hacia el mundo entero. Y es una forma que ellos tienen para alcanzar la santidad. Porque vamos a derrumbar ese mito de una vez por todas que circula en el mundo, que dicen los católicos, la Iglesia Católica dice que el sexo es malo, es pecaminoso, es sucio. No. Si la Iglesia enseña lo que enseña al respecto de la sexualidad humana, no es porque piense que el sexo sea malo o sucio. Al contrario, todo lo contrario, todo lo opuesto. La actividad sexual no es mala, es buena. No solo es buena, es sagrada. Es algo querido y diseñado por Dios, pero querido y diseñado para un contexto particular y específico. El matrimonio entre hombre y mujer abierto a la vida, es decir, que no tenga obstáculos. Quiero aquí citar al Papa, de nuevo, Pablo VI, en esta encíclica Humane Vitae, párrafo 16. Y nos decía: si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, entonces es lícito. Fíjense, solamente si existen condiciones, serios motivos, ya sean físicos o psicológicos, entonces es lícito tener en cuenta los métodos naturales inmanentes a las funciones generadoras. Estas son palabras un poco fuera de nuestro lenguaje común. ¿Qué dice aquí? Es lícito entonces tener en cuenta estas alternativas naturales que consideran los ciclos propios de hombre y de mujer para regular la natalidad sin ofender los principios morales. Estos métodos naturales usan o proponen el uso del matrimonio, de la relación entre hombre y mujer en el matrimonio, solo en los periodos infecundos. Y así regular la natalidad sin ofender los principios morales. Esto decía Humane Vitae, párrafo 16. Humane Vitae, les había comentado en el programa anterior, fue una encíclica de Papa Pablo VI en 1968, que causó una gran controversia, pero no vayan ustedes a creer que es el único documento magisterial que habla al respecto. Muchísimo antes, por ahí en los años 30, el Papa Pío XI sacó una encíclica llamada Castica Nubi, que venía a reafirmar la enseñanza de la Iglesia al respecto de la sexualidad en el contexto de aquel comunicado que hizo la Comunión Anglicana, en la cual decía que era lícito utilizar anticonceptivos artificiales. Vamos a hacer otro corte. Regresando, vamos a seguir hablando un poco de estos documentos magisteriales. Vamos a hacer esa comparación entre matrimonio y Eucaristía y hablaremos también de esos mitos que existen alrededor de los anticonceptivos. Regresamos. Aquí seguimos hablando de este tema controversial, polémico, muy poco popular
entre los no católicos y entre los católicos por igual. Les comentaba yo el programa anterior, creo, que un estudio que se hizo en los Estados Unidos reflejaba que únicamente 4%, aproximadamente, 4% de los matrimonios católicos utilizaban los métodos naturales. Que el resto de ellos, bueno, había un pequeño porcentaje también que no utilizaba ningún método, lo cual está de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia, pero que existía un porcentaje arriba del 80% de los matrimonios católicos que utilizaban métodos anticonceptivos. No es entonces de sorprender, no nos debe sorprender entonces que las tasas de divorcio entre los matrimonios católicos estén a la par entre aquellos matrimonios no católicos. Es decir, el divorcio, las tasas de divorcio es prácticamente la misma entre católicos y no católicos. ¿Por qué? Porque los católicos hemos decidido vivir nuestra sexualidad en el matrimonio como lo vive cualquier pagano, ignorando las enseñanzas de nuestra iglesia. Vamos, si nosotros tenemos un recurso tan grande y tan bello a nuestro alcance como lo es la enseñanza de 21 siglos, guiada por el Espíritu Santo, con la protección prometida de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos hacer fruto de ella. Hablábamos en el bloque anterior de que esta unión entre Cristo y la Iglesia nunca puede ser no fecunda, que no puede no generar vida, y que por lo tanto la unión del matrimonio entre un hombre y una mujer debe ser igual, tiene que estar abierta a generar vida. Ahora, me gustaría comentar un poco acerca de unas ideas de un gran teólogo moral que el Señor me concedió la gran dicha de conocer personalmente, platicar con él inclusive. ¿Dónde puedo mostrar este? Aquí tal vez. Este gran teólogo de nombre John Kipling. John Kipling es aquí abajo viene su nombre. Aquí entonces. Muy bien. Este es un libro en inglés. Pero si ustedes buscan este nombre, John F. Kipling, pueden encontrar algunos libros de él en español. Su gran especialidad es precisamente la enseñanza de la Iglesia acerca de la sexualidad humana. Es un teólogo moral de Estados Unidos, ya es mayor él. Él y su esposa han desarrollado métodos naturales. Este libro en particular se llama El sexo y la alianza del matrimonio. Y me gusta muchísimo todo el libro, pero el título en particular, La alianza del matrimonio. Kipling nos presenta la enseñanza de 21 siglos de la Iglesia de decirnos que el matrimonio cristiano, el sacramento del matrimonio, no es un contrato, es una alianza. Es por eso que es indisoluble. Ya habíamos hablado de esto en un programa anterior cuando hablábamos de la indisolubilidad del matrimonio. Pero él utiliza esto para decirnos que en el matrimonio, la unión sexual entre esposo y esposa viene a ser un acto de renovación de la alianza. Si nosotros estudiamos las alianzas de Dios en la historia de la salvación con su pueblo, veremos que estas alianzas tienen un elemento o un acto por el cual se crean y mediante el cual se renuevan. Ejemplo, la Pascua judía que leemos en Éxodo. La Pascua fue un hecho concreto que tuvo lugar en la historia, que liberó al pueblo judío y que tiene un gran trasfondo teológico. Y cada año Dios le da el mandamiento al pueblo judío que celebre la Pascua. ¿Por qué? Porque es una renovación de la alianza. Mediante la participación en la Pascua, todo el mundo, todo el pueblo de Israel es llevado a ese momento en la historia en la cual Dios los liberó y se hacen parte del pueblo elegido. Bueno, así funcionan las alianzas. Existe un evento, un acto con el cual son creadas y con el cual son renovadas. Ejemplo clarísimo, la Sagrada Comunión. Recuerden en la Sagrada Comunión las palabras del sacerdote previas a la distribución del cuerpo y sangre de nuestro Señor. Él dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tiene nuestro Señor levantado, mostrándolo a todos. Y dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Es una cita directa del Apocalipsis 19:9, si no me equivoco, confirmaré la cita en un momento, donde se dice, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero.
el banquete de bodas. En la Eucaristía, el banquete al que somos invitados es un banquete de bodas. Y hemos visto que un matrimonio es una alianza. Por lo tanto, en misa, cuando yo voy a comulgar, estoy haciendo una alianza con Dios. Me estoy casando con Dios. Yo soy parte de esa boda por la cual hay un banquete. Dios es el novio, Jesucristo es el novio, la iglesia es la novia, como nos habla la Biblia. Yo estoy casándome con Dios. Pero esto ha sucedido antes, digamos, en nuestro bautismo, en nuestra confirmación, en nuestra primera comunión, si le queremos ver así, hemos hecho esa alianza con Dios. Y cada vez que yo en misa me acerco a comulgar, estoy renovando esa alianza. Al participar del cuerpo y la sangre del Señor, yo estoy renovando mi alianza con Él. Le estoy diciendo, sí, quiero que seas mi Dios, sí, quiero ser tu pueblo, quiero ser tu hijo. Pues en el matrimonio no es distinto. En el matrimonio, ustedes saben, el matrimonio cristiano es un sacramento que no confiere el sacerdote, sino que los contrayentes, los esposos, se lo confieren a sí mismos. El esposo y la esposa se confieren el sacramento del matrimonio. Ellos dos son los ministros de este sacramento. Entonces, ese día, el día de su boda, en ese acto sacramental de pronunciar un intercambio de juramentos ante testigos del Señor, queda hecha la alianza. Pero toda alianza, nos explica este señor John F. Kipley, este teólogo, y nos lo explican muchos otros teólogos, toda alianza tiene un acto mediante el cual se renueva. Ya hemos hablado de la comunión. ¿Cuál es ese acto mediante el cual se renueva la alianza matrimonial? Adivinaste. El acto sexual entre esposo y esposa. Ese acto está renovando las promesas, los juramentos del día de tu matrimonio. Tu cuerpo está diciendo físicamente lo que tu mente y tu corazón han aceptado previamente. En tu corazón tú has jurado ser fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe, amarse y respetarse todos los días de su vida. Eso lo has dicho con el corazón. Bueno, vamos, espero que lo hayas dicho con el corazón el día de tu boda. Pero cada vez que te unes a tu esposa, cada vez que te unes a tu esposo, aunque no estés plenamente consciente de esto, aunque en ese momento no lo hagas de una forma actual, sino más bien habitual, estás diciendo con tu cuerpo nuevamente esas palabras. Estás diciendo, sí, renuevo esos juramentos, renuevo esta alianza. Ahora, las palabras que a mí más me impresionaron de John Kipley en su libro eran las siguientes. Usar anticonceptivos en el matrimonio es el equivalente a acercarse a tomar la comunión, recibirla en la boca para después escupirla. Qué fuerte, ¿no? A mí me impresionó de una forma grandísima y te debo ser honesto. La primera vez que leí eso dije, este tipo está exagerando. Este tipo está loco. ¿Cómo puede atreverse a comparar la Sagrada Eucaristía con el matrimonio? No, está mal. Pero cuando uno ora al respecto, cuando uno lo medita, cuando uno lo estudia, cuando uno lo reflexiona, se da cuenta de la gran santidad que Dios ha investido en el matrimonio. Es un camino para la santidad. Es una alianza que se renueva en el acto sexual de su esposo, del esposo con la esposa. Pero es un acto de alianza. Ese acto físico está renovando una alianza en el cielo. Ese acto físico debe ser completo, sin restricciones, como Dios lo ha diseñado, como Dios lo ha querido. Imagina, y vamos al ejemplo de John Kipley, que tú vas y tomas la comunión en tu boca porque ese es un acto que todo el mundo hace, que es bien visto socialmente,
y entonces vas y haces lo que físicamente se debe hacer. Te pones de pie, recibes a nuestro Señor en tu boca. Sin embargo, no lo consumes. ¿Por qué? Porque quieres hacer el acto físico, mas no tener las consecuencias que eso va a tener en tu vida. Entonces, lo escupes. Realizas el acto físico propio de la alianza, pero no quieres sus consecuencias naturales que obtendrías al consumir a nuestro Señor. En el matrimonio es lo mismo. Realizas el acto físico que renueva la alianza, pero con el uso de anticonceptivos no quieres las consecuencias naturales que eso puede traer. Y no quiero que la palabra consecuencias tenga un trasfondo, una carga negativa. No, simplemente estoy hablando lo que sucede después. Eso es lo que estás haciendo si en tu matrimonio tú estás utilizando algún método anticonceptivo. Estás frustrando el plan de Dios. Estás con tu cuerpo diciendo que quieres renovar la alianza, pero con tus acciones estás diciendo totalmente lo contrario. Ojalá meditemos más al respecto. Ojalá le pidamos al Señor guía para comprender esto en su totalidad. Vamos a hacer otro corte. Te recuerdo que tenemos un correo electrónico, apologetica@mariavision.com, apologetica@mariavision.com, al cual tú nos puedes escribir con tus comentarios, con tus dudas, con tus preguntas, sugerencias para futuros programas, pero también dinos, ¿qué piensas de este tema? Y dinos, si necesitas alguna orientación, te podemos guiar con algunos expertos en la materia. En el corte aparecerán los teléfonos para que también te sigas comunicando con nosotros. Ya tenemos aquí algunas llamadas. Regresamos en unos instantes. Estamos de regreso con este tema controvertido acerca de los anticonceptivos. ¿Por qué no? Quiero ahora leer un párrafo de la Familiaris Consortio. Este es un documento que lo puedes encontrar en cualquier librería católica. Es del Papa Juan Pablo II. Familiaris Consortio, en el número 34, dice: es propio de la pedagogía de la Iglesia que los esposos reconozcan ante todo claramente la doctrina de la Humanae Vitae como normativa para el ejercicio de su sexualidad y se comprometan sinceramente a poner las condiciones necesarias para observar tal norma. Fíjense bien, en Latinoamérica queremos muchísimo al Papa Juan Pablo II. Guardamos una feliz memoria de él. Es un Papa querido por todos. Entonces, honremos su memoria. Vamos, si tanto lo apreciamos cuando fue nuestro Papa, si tanto lo apreciamos ahora que está en el cielo, honremos su memoria cumpliendo las enseñanzas que él reafirmó en la Familiaris Consortio. Él reafirmó la enseñanza de Humanae Vitae y nos dijo que debería ser normativa, es decir, una norma para el ejercicio de la sexualidad en los matrimonios. Y él pedía a los matrimonios que se comprometieran sinceramente a poner las condiciones necesarias para observar tal norma. Si realmente queremos tanto al Papa Juan Pablo II, honremos su memoria obedeciendo sus mandatos como sucesor de Pedro. Tenemos algunas llamadas. Un anónimo de Querétaro saluda y felicita, muchas gracias. Rita Díaz de Guadalajara, aquí en México también, felicita, muchas gracias Rita. Desde Monterrey, Amparo de Martínez dice: ¿cómo debe ser, según la Iglesia, la vida sexual de una pareja si a la esposa ya le quitaron la matriz por cuestión de salud? ¿Qué caso tan delicado? Te voy a dar una orientación pequeñita, pero busca por favor la asesoría de un sacerdote comprometido con esta enseñanza de la Iglesia. ¿Qué te voy a decir yo? Si por alguna razón quirúrgica tú ya no tienes fertilidad en tu cuerpo, como es el caso que te hayan quitado la matriz, tú y tu esposo, o el caso quien sea, la mujer y su esposo, tienen la opción de observar o utilizar un método natural para conocer cuáles serían los días, cuáles serían los días infértiles en la mujer, dado el caso que tuviera aún la matriz, y ustedes, por respeto a la enseñanza de la Iglesia, por tener una vida espiritual fuerte y una relación de pareja sana, observar esos días de abstinencia. Y así
podría ser una forma de cumplir la enseñanza de la iglesia, aunque físicamente por un motivo quirúrgico ya no tengas esa oportunidad. Está apareciendo en pantalla un teléfono para los que vivan en la zona metropolitana de Guadalajara y quieran informes acerca del método Billings. El método Billings es uno de los muchos métodos naturales que existe. En su pantalla aparece aquí un teléfono al cual ustedes pueden llamar en Guadalajara. Si ustedes nos ven, como es el caso de muchísimas personas fuera de Guadalajara, aparecerá también en un momentito. Les voy a pedir que, aquí está, planificacionfamiliar.net, www.planificacionfamiliar.net, una página en la cual se dan muchísimas explicaciones de métodos distintos que podemos utilizar. Y hay una página más, hay otra página por ahí que pondrán en un momentito, que es www.womb.org, es una palabra en inglés que significa vientre, WOOMB.org. En esta página ustedes también encontrarán información acerca de métodos naturales en español. Entonces, les voy a pedir a mis compañeros que durante todo este bloque estén apareciendo estas direcciones de internet y este número de teléfono para que ustedes tengan la oportunidad de tomarlo y consultar por su propia cuenta a un lugar al cual pueden ir y dirigirse para tener más claras estas enseñanzas de la iglesia. Ahora, desde Monterrey también, Teresa Rodríguez nos dice: una persona que se casa, dura 10 años casada con 2 hijos, se divorcia y se vuelve a casar y va a volver a tener un hijo. ¿Qué pasa con el alma de esta persona? Bueno, qué pregunta tan difícil. Yo no sé qué pueda pasar con el alma de una persona en esta circunstancia. Lo que sí yo sé es que habría que ver las circunstancias particulares, pero por norma general, un católico que se ha casado y que ha recibido este sacramento del matrimonio es un sacramento indisoluble, es decir, que no se puede divorciar y casarse con otra persona porque estaría cometiendo adulterio. Pero repito, tendríamos que ver las circunstancias particulares. Te recomiendo que si tú conoces a una persona en esta circunstancia, pues que vayas con un sacerdote que te oriente al respecto. María Guadalupe Torres de Querétaro dice: cuando Eva en el Génesis había más descendencia, es una pregunta. No, Eva fue la primera mujer. ¿Vamos a ir a un corte? Vamos a hacer un corte entonces. Hacemos un corte, regresamos inmediatamente con este tema de los anticonceptivos. ¿Por qué no? Síganos llamando, regresamos inmediatamente.